y de vosotros que estéis evaluando o que ya hayáis decidido que la inversión privada es la forma para financiar vuestro proyecto emprendedor, os diría que deberíais estar familiarizados con la figura del inversor privado, ya sea Business Angel o un inversor institucional, un fondo de Venture Capital. Conocer quiénes son, cómo piensan, cuáles son las estrategias de inversión por cada uno de ellos seguidos, cuáles son los criterios por ellos aplicados a la hora de discriminar un proyecto invertible del que no es invertible, conocer cuáles son las fases en las que se divide un proceso de negociación, saber cómo negocia y, sobre todo, saber cuáles son los principales derechos por ellos reservados y que se van a incluir en el contrato de inversión y pacto de socios. El objetivo particular de la sesión de hoy es conocer el funcionamiento descriptivo y numérico de algunas de las cláusulas más importantes que nos encontramos en este documento. Advierto desde el principio que el objetivo de la sesión no es, repito, no es que matéis a vuestro abogado y asumáis las funciones por él desarrolladas en vuestra organización. Yo siempre digo que el abogado lo más lejos posible, pero no firmemos nunca nada sin la presencia de uno de ellos. El objetivo que pretendo con esta y la próxima sesión es trasladaros una serie de información para que vosotras y vosotros seáis capaces de tomar vuestras propias decisiones e intentéis anticipar cuáles son las consecuencias que de ellas se derivan. Así, una vez tomadas, vayáis al bufete de abogados mercantilistas para que sean ellos los que se encarguen de traducir en un lenguaje jurídico cuáles son vuestros acuerdos, vuestros deseos, vuestras voluntades y os aseguréis ahora sí de cuáles son las consecuencias legales que de tales decisiones se pudieran derivar. Y todo ello, pues, soportando el menor de los gastos, el menor de los presupuestos posibles. Hecha esta advertencia, vamos ya al objeto de la charla de hoy. Efectivamente, el proceso de negociación entre empresa, emprendedores, emprendedoras e inversores culmina con la firma del contrato de inversión y pacto de socios, documento en el cual se van a incluir las cláusulas que van a regular la entrada, convivencia y posible salida del inversor de la empresa participada. Si bien se dice, y aquí estoy totalmente de acuerdo, que el mejor contrato de inversión es aquel que se firma, se guarda en un cajón y de ahí no vuelve a salir nunca más, a pesar de ello, insisto, todas las partes firmantes deben ser conscientes de que dicho contrato, dicho pacto es un documento que vincula, es un documento de obligado cumplimiento para las partes. En este contrato de inversión, en este pacto de socios, las cláusulas que nos vamos a encontrar y que previamente se han negociado en un term sheet o en un borrador de contrato, se suelen clasificar en dos grandes tipos. Por un lado tenemos las cláusulas de carácter económico y por otro lado tenemos las cláusulas de carácter político. Las cláusulas de carácter económico tienen como objetivo asegurar al inversor, en la medida de lo posible, de la obtención de un rendimiento, de una rentabilidad, de una plusvalía a la inversión realizada en la empresa participada. Pero también tienen como objetivo asegurarle una puerta de salida, una forma de obtener liquidez a su inversión, una forma de desvincularse de la compañía. Porque todo lo que vamos a decir hoy y en la próxima sesión se ciñe a un inversor de carácter financiero, es decir, un inversor que entra para salir, un inversor que compra para vender. Y lo que pretende es ganar esa plusvalía entre el precio de compra y el precio de salida. Por tanto, necesita una salida y esa salida se la quiere garantizar por contrato de inversión y pacto de socios. De otro lado, tenemos las cláusulas de carácter político, las cuales, entre otros objetivos, tienen la finalidad fundamental de determinar cómo se conforman los principales órganos de gobierno de una sociedad y cómo se toman las decisiones en ellos. Fundamentalmente, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas o de Partícipes. Dicho esto, dos advertencias nuevamente. La primera, yo me referiré de forma indiferente a contrato de inversión y pacto de socios. Para nosotros será un mismo documento y esto suele ser así en las primeras rondas, en las fases iniciales de una compañía. Pero en la medida en que la empresa crece, en la medida en que la empresa va concatenando rondas de inversión, llegará un momento en que ambos documentos se separarán. De un lado tendremos el contrato de inversión y del otro lado tendremos el pacto de socios. En el contrato de inversión, fundamentalmente se regula la relación entre empresa e inversor. Y por eso se detallan diferentes aspectos de la operación, como el importe invertido por el inversor, la forma de desembolso, el tipo de títulos que se le asigna, el porcentaje
que se le asigna de la propiedad, la dilución sufrida por el resto de los socios y las manifestaciones y garantías. Por el otro lado, el pacto de socios regula la relación entre los socios de la compañía. Fundamentalmente establece las reglas de juego que van a regir la convivencia, posible desvinculación de un socio de la compañía y la salida de los socios ante un evento de liquidez, como por ejemplo puede ser la venta de la compañía o la liquidación, el cierre de la compañía. La segunda advertencia, y esta la voy a ir repitiendo a lo largo del taller de hoy y el del siguiente taller en la medida en que veamos el impacto de las cláusulas, es que no necesariamente el porcentaje de propiedad que atesore un socio de la compañía está correlacionado con su poder político y económico. Así, los inversores de carácter financiero suelen entrar en la compañía con un porcentaje no mayoritario, con un porcentaje no muy significativo. Pero eso no debe dar pie a que ellos no acumulen determinados derechos políticos y económicos bastante importantes. Y esto es así en la medida en que se emiten títulos de carácter privilegiado. Como supongo que sabéis, y no lo recuerdo, las empresas, las compañías, independientemente de si su capital está dividido en acciones o participaciones, pueden emitir dos tipos de títulos: los títulos de carácter ordinario y los títulos de carácter privilegiado. Los títulos de carácter ordinario se emiten normalmente a favor de los socios fundadores y de los beneficiarios de un plan de incentivos, ya sean phantom shares, ya sean stock options. Estos títulos de carácter ordinario atribuyen a su titular unos mínimos derechos políticos y económicos de rango ordinario, valga la redundancia, es decir, los mínimos derechos reconocidos por nuestra legislación. Frente a estos títulos de componente ordinario, tenemos los títulos de carácter privilegiado, que son aquellos que normalmente se emiten a favor de un business angel y con casi toda seguridad a favor de un inversor institucional, de un fondo de venture capital. Estos títulos de carácter privilegiado otorgan a sus propietarios unos derechos políticos y económicos de rango superior a los ordinarios, prevalecen sobre los ordinarios. Así, dentro de estos derechos, pues nos encontramos el derecho de dividendo preferente, el derecho de liquidación preferente, derecho de arrastre, derecho de acompañamiento, cláusula de antidilución, derechos o pactos de recompra, derechos de mejor fortuna, derechos de designar miembros en el Consejo de Administración, derecho de veto, derecho de mayoría reforzada, derecho de información, etc. Son precisamente estos derechos políticos y económicos de rango superior los que se reflejan en el pacto de socios y contrato de inversión. El objetivo de la sesión de hoy y de la próxima es centrarnos exclusivamente en los derechos de carácter económico. Comenzamos ya a desgranar el contenido de un contrato de inversión y pacto de socios. Normalmente, un contrato de inversión se inicia con un clausulado donde se identifican las partes, quiénes participan de ese documento. Parece una parte del contrato de no mucha importancia, pero se le tiene que dar la importancia que merece, por cuanto que la forma en la que se designan los participantes en el contrato va a dar pie a que se asignen unos determinados derechos o se excluyan de tales derechos. Una vez identificados las partes intervinientes, el siguiente clausulado tiene como objetivo estructurar la operación de inversión, determinar cómo se mete el dinero en la compañía y cuál es el impacto que tiene esa inversión en la propiedad de la compañía y qué efecto dilutivo genera en el resto de los socios. Y eso se realiza a través de la identificación de una serie de variables que ahora vamos a comentar. En primer lugar, se determina la cantidad solicitada y la cantidad comprometida por el inversor. Esta cantidad solicitada será fruto de la negociación y la emprendedora y el emprendedor la tendrán que justificar a través del plan financiero. Así, cuantitativamente, esta cantidad debería corresponderse con el mayor déficit de caja observado en la evolución de la compañía para alcanzar en los próximos objetivos que la vuelvan a hacer invertible o que le permitan alcanzar la autosostenibilidad o, por qué no, le permitan llegar a una posición donde la empresa es atractiva para que una tercera parte la compre. Determinada la cantidad, también se podrá establecer en el contrato de inversión si el desembolso es en forma de un único pago o habrá desembolsos sucesivos en el tiempo. Si es así, se suelen establecer hitos, objetivos que desencadenarán ese segundo, tercer desembolso. También, si el desembolso es secuencial, se suele establecer qué sucede si la empresa no alcanza ese hito, ese objetivo, que hace que se desencadene, se libere
el desembolso. O normalmente es que el inversor tiene el derecho de retirarse de la operación, pero es muy poco frecuente, o, y esto es más frecuente, que el inversor tenga derecho a remodelar, a redefinir alguna de las cláusulas incluidas en el contrato de inversión y pacto de socios. Una vez determinada la cantidad solicitada, vamos a determinar el valor pre-money. El valor pre-money, fruto de la negociación, es determinar cuánto vale la compañía antes de la entrada del inversor. Como ya podéis suponer, va a ser una de las cuestiones que más tiempo va a absorber en la negociación entre las partes, por cuanto que el emprendedor o emprendedora querrá la máxima valoración y el inversor querrá la menor valoración para obtener un mayor porcentaje de la compañía. Determinada la cantidad solicitada y el valor pre-money, determinamos el valor post-money, que es el valor de la compañía una vez ha entrado el inversor. Matemáticamente es la suma de la cantidad solicitada más el valor pre-money. Importante, cuando negociéis con un inversor y estéis hablando de valoraciones, determinar en el primer momento que salga la palabra valoración, de qué valoración vais a estar hablando. Si os vais a referir siempre a la pre-money o a la post-money. Porque vosotros podéis entender que estáis hablando de la pre-money y él puede entender que está hablando de la post-money. Y luego puede dar pie a desagradables consecuencias. Definidas estas tres variables, pasamos a definir otras tres. La cuarta variable es el porcentaje de propiedad asignado al inversor. Matemáticamente es el cociente resultante de dividir la cantidad solicitada al inversor entre el valor post-money. O dicho de otra forma, la cantidad solicitada entre el valor pre-money más la cantidad solicitada. Una cuarta variable a definir que va a estructurar la inversión es el precio por participación o acción de la compañía, que será el cociente resultante de dividir el valor pre-money, es decir, cuánto valía la compañía antes de la entrada del inversor, entre el número de participaciones o acciones que existieran en la compañía, pero siempre en la versión full diluted. ¿Qué es el número de participación full diluted? Pues el número de participaciones full diluted es el número de participaciones legalmente emitidas, es decir, aquellas que figuran en nuestras escrituras, más todos aquellos derechos emitidos por la compañía susceptibles de convertirse en propiedad, en equity, como por ejemplo las phantom shares, las stock options, los warrants, los convertible notes, los SAFE. Si existieran, los tendríamos que tener en cuenta y sumarlos en el denominador. Por último, pero no menos importante, otra variable a considerar para estructurar la inversión es el número de participaciones o acciones que voy a dar al inversor que entra en la compañía. Matemáticamente es el cociente, yo recomiendo redondeado a la baja, resultante de dividir la cantidad solicitada al inversor entre el precio por participación que acabamos de determinar. De esta forma calcularemos cuántas participaciones le atribuimos y cuántas participaciones el notario pondrá a nombre del inversor que entra en la compañía. Definidas las variables, vamos a ver numéricamente cómo funcionaría. Supongamos que tenemos un cap table inicial, ¿vale? Es decir, cómo se distribuye la propiedad de la compañía en el momento de la constitución de la misma. Aquí tenemos dos emprendedores y cada uno de ellos se ha asignado, ha suscrito 1.500 participaciones, de tal forma que tenemos 3.000 participaciones en total. En este caso, no hay planes de incentivos, no hay ningún derecho emitido susceptible de convertirse en equity capital. El valor nominal, que es el valor que tienen las participaciones en nuestra escritura, ya sea de forma errónea o de forma acertada, es de 1 euro. Bien, pues 1.500 participaciones por 1 euro nos determina que el importe escriturado como capital son 1.500. 1.500 de cada uno da total a que el capital que figura en nuestras escrituras y en nuestra contabilidad es de 3.000 euros. El porcentaje de propiedad, 1.500 entre 3.000, nos da el 50% de propiedad que ostenta cada uno de los emprendedores. Bien, dicho esto, los emprendedores negocian y cierran una ronda de inversión. Así, como ya hemos comentado, una de las variables a determinar es la cantidad solicitada, 200.000 euros, que vendrá justificada, insisto, por el plan financiero. Determinamos que el valor pre-money, el que vale la compañía antes de la entrada del inversor, son 800.000.
Por tanto, podemos calcular ya el valor post-money como la suma de los 200.000 más los 800.000. Valor, una vez entre el inversor, de 1.000.000. Determinamos el porcentaje de propiedad que le voy a dar al inversor, el 20% en este caso. ¿De dónde sale? Pues de dividir la cantidad solicitada, 200.000 euros, entre el millón de valor post-money, perdón, de valor post-money de la compañía. 200 entre 1.000.000, el 20%. Le asigno el 20% de la compañía. Ahora, como última variable, tengo que determinar el valor por participación, que son estos 266,67. ¿De dónde surgen? Bien, ¿cuál es el valor de la compañía antes de la entrada del inversor? 800.000. ¿Cuántos papeles existen en la compañía? 3.000. Insisto, no hay derechos susceptibles de convertirse en capital. Por tanto, si divido 800.000 entre 3.000, obtengo que el valor por participación es de 266,67. Fijaros que gracias a la evolución de la compañía, gracias a vuestra habilidad en la negociación, habéis convencido al inversor que una cosa que en papeles, en las escrituras, vale 1 euro, ahora vale 266,67. Es decir, habéis creado valor por 265,67 euros. Bien, determinado cómo se estructura la operación, vamos a determinar cómo queda el capital, la propiedad, el equity de la compañía una vez que entre el inversor. El emprendedor 1 y el emprendedor 2 tendrán el mismo número de participaciones, 1.500, pero al inversor le tendremos que dar 750. ¿De dónde salen estas 750? Bien, ¿cuál es la cantidad que inyecta la compañía? 200.000 euros. ¿Cuál es el coste, el precio, el valor de cada participación? 266,67. Si divido 200.000 entre 266,67 y redondeo a la baja, da lugar a que tengo que darle al inversor 750 papeles. Por tanto, cuando vaya a notario, le diré al señor o señora notaria, oiga, de la participación 3.001 a las 3.750 se las pones a nombre del inversor. Bien, 750 participaciones a un valor nominal de 1 euro, porque esto no ha cambiado, es el que figura en nuestras escrituras, da lugar a que el inversor suscriba como capital 750. Bien, calculamos el porcentaje de propiedad. 1.500 entre 3.750, 40%. Fijaros que el emprendedor 1 se ha diluido el 10%, el emprendedor 2 sufre la misma dilución, por cuanto que 1.500 entre 3.750 arroja ese 40%. El inversor, 750 dividido entre 3.750, da lugar a ese 20% que era lo que le habíamos prometido en la negociación. Contablemente, ¿cómo nos quedará? Y esto también se refleja, ¿vale? Tendremos un capital de 3.750, la suma del capital transformado en euros, y dará lugar a la aparición de un concepto que es de prima de asunción. ¿Qué es la prima de asunción? Pues es aquel sobreprecio que hemos hecho pagar al inversor. Fijaros que le hemos hecho pagar 266,67 por una cosa cuyo valor en escrituras es 1 euro. Por tanto, si lo hacemos, tendremos 750 multiplicado por los 266,67, que es el valor de la participación, menos 1 euro. Esto será igual a la prima. ¿Ok? Bien, ya hemos estructurado la operación. Prosigamos ahora con una siguiente cláusula. Una forma que tienen los inversores de obtener rendimiento a su inversión es mediante la percepción de unos dividendos. Y esos dividendos pueden tener la calificación de preferentes, es decir, imponerse al resto de los socios que tienen derechos ordinarios. Cabe esperar que un inversor de carácter financiero obtenga su plusvalía o la mayor parte de su plusvalía con la revalorización de sus participaciones, es decir, comparando el precio de entrada con el precio de salida, el precio de compra con el precio de venta de su participación en la compañía invertida. Pero la percepción de estos dividendos hace que puedan mejorar los múltiplos obtenidos en su operación. No obstante, cabe señalar que es una cláusula que no nos vamos a encontrar con excesiva frecuencia
frecuencia en los contratos de inversión y pacto de socios, a no ser que estemos en sectores de muy elevada concentración de riesgo, donde las probabilidades que la compañía vaya mal son aún más grandes si cabe. Pues estaríamos hablando de un sector bio, de un sector farma, de un sector medical device, bueno, donde es fuerte la regulación y bueno, donde normalmente son proyectos binarios, o salen muy bien o salen muy, muy mal. De la misma forma que sobre un préstamo se aplica un tipo de interés, los dividendos preferentes se calculan aplicando un porcentaje, 8-10%, sobre la cantidad invertida por el inversor. La propuesta de distribución del dividendo preferente le corresponde al Consejo de Administración, pero tendrá que ser ratificada, tendrá que ser aprobada por la Junta General de Partícipes o la Junta General de Accionistas. Normalmente el Consejo de Administración se pronuncia una vez al año, una vez que se ha cerrado el ejercicio fiscal, que suele coincidir con el año natural, y una vez aprobadas las cuentas. De la forma en que se calcule el dividendo preferente, podemos hablar de dos tipos de dividendos: los dividendos no acumulativos y los dividendos acumulativos. En los dividendos no acumulativos, si el Consejo de Administración decidiera no distribuirlos, no repartirlos, no pagarlos, los dividendos se perderían. Es decir, no quedan pendientes para el siguiente ejercicio. Se pierden. Como ya podéis suponer, es la versión de los dividendos preferentes más favorable para los emprendedores. Frente a los dividendos no acumulativos, tenemos los acumulativos, donde si bien el Consejo de Administración decidiera no pagarlos este año, estos no se perderían, sino que se acumularían para el siguiente ejercicio. Y si en el siguiente no se pagara, pues se volverían a acumular para el siguiente. Si hay dividendos devengados y no pagados, estos se podrían sumar a la cantidad invertida para calcular los siguientes dividendos. Y ahí estaríamos hablando de la metodología de cálculo compuesta. Por el contrario, si los dividendos devengados y no pagados no se suman a la cantidad invertida, es decir, los dividendos no generan más dividendos, estamos hablando de cálculo simple. Como ya podéis suponer, la modalidad más punitiva para los emprendedoras y las emprendedoras son los dividendos preferentes acumulativos con cálculo compuesto. Pero hay más. Una vez que el inversor protegido haya percibido los dividendos preferentes, se podrá determinar si ellos tienen derecho o no a participar en prorrata, según su porcentaje de propiedad en el capital de la compañía, con el excedente de los beneficios que se han decidido repartir, si hubiera tal excedente. Vamos a ver el funcionamiento numérico de estas modalidades. Comenzamos por el dividendo preferente no acumulado. Tenemos este cap table, el mismo que teníamos antes. Tenemos un emprendedor con 1.500 participaciones, el emprendedor 2 con 1.500 participaciones y el inversor privado con 750 participaciones. La entrada o el valor por participación, un euro, porque lo suscribieron en el momento de la constitución, y el inversor ha pactado, ha negociado 266,67. El porcentaje de propiedad, como hemos visto anteriormente, 40, 40 y 20%. Pero se declara en el contrato de inversión y pacto de socios un dividendo preferente a favor del inversor privado. Bien, ¿cuáles serán el dividendo preferente devengado? Pues será el resultado de multiplicar 750 por 266,67 por el 8%. Si multiplico esos tres importes, calculo que el dividendo preferente devengado es 16.000 euros. Bien, no hay beneficios. Lógicamente, para que se distribuyan dividendos, tiene que haber resultados positivos y tiene que haber caja suficiente para pagarla. En este caso, no hay resultados positivos. Como estamos en la modalidad de no acumulado, esos dividendos se pierden. Nos olvidamos de ellos. No se acumulan. Y pasamos al siguiente año, al segundo año. Nuevamente, en el segundo año se devengan 16.000 euros de dividendos, que es el resultado de multiplicar 750 por 266,67 por el 8%. Pero nuevamente no hay resultados positivos, con lo cual el Consejo de Administración decide no repartir dividendos. Como estamos en no acumulados, estos se pierden. Y vamos al tercer año. Nuevamente tenemos la misma estructura en el cap table, de tal forma que el dividendo devengado
es de 16.000 euros. Pero en este caso sí que hay 100.000 euros de resultados positivos. Aquí vamos a obviar las dotaciones a las reservas. Aquí ya estimamos que estamos en disposición, que la ley nos permite distribuir dividendos y el Consejo de Administración decide dedicar todos estos beneficios a la distribución del dividendo. Bien, ¿cómo se dividiría, cómo se repartiría esos 100.000 euros? Pues de esos 100.000 euros, los primeros 16.000 van al inversor, porque son los dividendos preferentes. Y luego, como se ha determinado que sean participativos, del resto, es decir, de los 100.000 menos los 16.000, es decir, los 84.000 euros de dividendos restantes, se dividen o se reparten en función de la prorata, en función del porcentaje de propiedad. De tal forma que el 40% sobre esos 84.000 euros serían esos 33.599, que es la misma cantidad que ve el emprendedor número 2, mientras que el inversor protegido recibe los 16.000 de dividendo preferente más la prorata sobre esos 84.000 euros. De tal forma que fijaros que el sumatorio tenemos 33.600, 33.600 y el inversor 32.800. Fijaros que el porcentaje en el reparto es este. Fijaros que el inversor tiene el 20%, pero en la apropiación del dividendo le corresponde un 32,80. Recordad, y esa es la advertencia que hacía al principio, que no necesariamente el porcentaje de propiedad está correlacionado con el poder económico que ostenta un socio. Veamos la siguiente modalidad. El dividendo preferente acumulado en su cálculo simple. Tenemos la misma estructura de cap table, con unos dividendos preferentes otorgados al inversor del 8%. Con lo cual, aquí tenemos que el dividendo devengado nuevamente es de 16.000 euros. No hay resultados positivos, con lo cual el Consejo de Administración decide no distribuir dividendos. Pero a diferencia de los no acumulados, estos no se pierden, sino que se acumulan para el siguiente ejercicio. De tal forma que en el segundo año volvemos a calcular cuántos dividendos se devengan. 750 por 266,67 por 8 da lugar que se devenguen 16.000 euros. Pero estos tampoco se cobran por cuanto que no hay beneficios, resultados positivos. Pero no se pierden, sino que los acumulados, devengados y no pagados se pasan al año 3. En el año 3 se vuelven a devengar unos dividendos de 16.020. En este caso sí que hay resultados positivos y el Consejo de Administración decide repartir dividendos. Bien, ¿cómo se distribuye ese importe? Bien, pues los primeros 16.000 más los 32.000, que son los dividendos devengados, van a parar al inversor protegido. De la cantidad restante del excedente hasta completar los 100.000, los distribuimos a prorrata, 40, 40 y 20, dando lugar a esta distribución. Si calculamos el total de los dividendos que percibe cada uno de los socios, el emprendedor 1, 20.800, el emprendedor 2, 20.800, mientras que el inversor protegido se lleva 58.400. Fijaros el porcentaje de apropiación de esos dividendos, que están cada vez más alejados de la distribución del equity de la propiedad de la compañía. Es mucho más punitivo, ¿vale? En cuanto que tiene mayor poder económico el inversor protegido. Pero todo es susceptible de empeorar. Y nos vamos al dividendo preferente acumulado, no acumulativo, perdón, compuesto. Tenemos la misma estructura. Se devenga el primer año 16.000 y no se distribuye dividendos. Estos de aquí no se pierden, sino que se acumulan para el siguiente ejercicio. Pero a diferencia de la metodología simple, estos 16.000 euros generan nuevos dividendos. Es decir, 16.000 euros multiplicados por 1,08 se transforman en 17.280,22, porque también están sujetos a ese 8%. En el segundo ejercicio se devengan 16.020, nuevamente 750 por 266 por el 8%. ¿Qué sucede? Que no se distribuye dividendos, de tal forma que estos no se pierden, sino que se acumulan y cada uno de esos importes vuelve a generar el 8% del rendimiento.
16.000 multiplicados por 1,08 más 17.280,22 multiplicados por 1,08. De tal forma que esos dividendos acumulados no pagados se transforman en 35.942. En el tercer ejercicio se tendrán que añadir los dividendos devengados de ese año, los 16.020. ¿Y cómo se distribuye dividendos? ¿Cómo será el reparto? Pues los primeros 16.000 más 35.000 van al inversor protegido y del excedente hasta completar los 100.000 se reparten en prorata. De tal forma que, si hacemos el sumatorio de todos los importes, tendremos que el emprendedor 1 cobra 19.200 euros, el emprendedor 2 19.200 y el inversor supera la barrera de 61.000 euros en forma de dividendo de esos 100.000. Fijaros nuevamente cómo el poder económico no está correlacionado con la propiedad de la compañía. Lógicamente, la modalidad más punitiva para el emprendedor y la emprendedora, y es la cláusula que deberíais evitar, es el dividendo preferente acumulativo en su cálculo compuesto. Pero fijaros que el castigo es mayor por cuanto menor sea la cantidad de dividendo a distribuir. Fijaros que si el dividendo a distribuir fuera 40.000 euros, todo se lo llevaría el inversor protegido, con lo cual el porcentaje que asumiría sería el 100%. Duro castigo. Pero fijaros que el mensaje que está trasladando el inversor al emprendedor y a la emprendedora es, oye, crece, 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 obtén muy buenos resultados y solo cuando obtengas buenos resultados con su repartición, tú podrás obtener algún dividendo. Si no consigues lo que has prometido, si no creces, 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 los escasos dividendos que pudieras distribuir, me los voy a quedar yo. Entonces, el mensaje que subyace es del inversor al emprendedor y emprendedora es, oye, cumple con el roadmap que me has hecho llegar a través del plan de empresa. Y este no pasa por otra cosa que crecer y crecer. Además, tener en cuenta que en muchos contratos y pactos de socio se determina que todo el dividendo acumulado, devengado y no pagado será restado del valor obtenido en el evento de liquidez. Por ejemplo, si se vendiera la compañía, la primera cantidad que se va a restar de ese importe de venta será el dividendo acumulativo, devengado y no pagado. Cosa que nuevamente traslada la idea de que es una cláusula que castiga el valor futuro que pueda obtener el emprendedor. Dicho esto, insisto, son pocas las startups que pueden repartir dividendos porque son pocas las startups que obtienen resultados positivos en sus primeros años. Así, la inclusión de los dividendos preferentes en el clausulado del contrato de inversión, del pacto de socios, normalmente obedece a una protección del inversor hacia el emprendedor, el cual bien pudiera decidir, socavando los intereses del inversor, que los escasos resultados positivos que puedan tener se repartan en forma de dividendo. Recordad que normalmente en fases iniciales el emprendedor pudiera tener mayoría en la Junta General de Accionistas, de partícipes, incluso en el Consejo de Administración. Con esta cláusula, el inversor le está diciendo al emprendedor es, oye, ten en cuenta que si reparte dividendos y no son de una cantidad muy apreciable, yo me los voy a quedar todos. Con lo cual, el inversor le traslada el mensaje de, oye, no repartas los escasos resultados positivos y dedícalos a fomentar el crecimiento de la compañía. Además, tener en cuenta que la inclusión de los dividendos preferentes en las primeras rondas generan un efecto de escalado, un efecto inflacionista. Si el primer inversor me pide dividendos preferentes, el siguiente inversor que suscriba a la siguiente ronda me va a pedir la misma protección y el tercero me va a pedir la misma protección. Con lo cual, al final, el que está el último en la fila a la hora de cobrar el valor resultado en un evento de liquidez sois vosotros. Con lo cual, intentar, insisto, evitar en la medida de lo posible esta cláusula, sobre todo en las primeras rondas. En algunos pactos de socios, en algunos contratos de inversión, incluso nos encontramos que ese porcentaje del 8% es creciente en el tiempo. ¿Por qué se hace eso? Pues fundamentalmente es para asegurar al inversor que hay una puerta de salida, que los emprendedores van a querer vender la compañía. Imaginar que una compañía
tiene un crecimiento plano, que su facturación prácticamente no evoluciona con el tiempo. Normalmente las compañías se venden por un multiplicador de la facturación. Bien, si esa facturación no evoluciona, no crece, el valor de la venta de la compañía prácticamente va a ser el mismo año tras año. Así, si hay dividendos preferentes crecientes, de ese valor obtenido en la venta, cada año que pase, mayor será el valor que quedará en manos de los inversores en aplicación de su protección. Ante este hecho, los emprendedores y emprendedoras deben ser conscientes de que si dejan pasar el tiempo, menos beneficios van a obtener. De tal forma que se ven incentivados a encontrar una puerta de salida, una venta para la compañía si quieren ver algo del valor resultante de dicha venta. Un fiel reflejo de la escasa incidencia en las primeras rondas de los dividendos preferentes es esta slide, en el cual reflejo el estudio publicado por HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, donde se han analizado 500 operaciones a nivel europeo. Sí que es cierto que la gran mayoría de ellas tienen un ámbito del Reino Unido, ya sea porque la empresa es del Reino Unido, ya sea porque el inversor es del Reino Unido. Pero observamos que en la ronda SEED, en el 8% de las operaciones se incluye los dividendos preferentes. En las series A, el porcentaje disminuye al 6%, pero luego se incrementa en la medida en que las rondas son por mayor importe. Pero, bueno, un poco el mensaje que os he trasladado al principio de que, si bien es una cláusula que nos podemos encontrar y que el inversor puede demandar, bueno, no es muy frecuente que nos la encontremos en los pactos de socios y contrato de inversión. Pero sí que seguramente nos encontraremos esta o nos van a querer colar esta. De la misma forma que los dividendos preferentes pueden tener una incidencia algo significativa en los futuros beneficios del emprendedor, una cláusula que seguro tiene incidencia futura en los beneficios a obtener por los emprendedores es la liquidación preferente, la tan temida liquidación preferente. Por cuanto que a través de ella se va a determinar cómo se va a repartir el valor obtenido en un evento de liquidez. Fundamentalmente, la venta de la compañía, fundamentalmente la venta de activos significativos de la compañía, la venta de unidades productivas o el cierre o la liquidación de la compañía. Bien, a través de la liquidación preferente, en ese orden de reparto se va a poner siempre en primera posición, o casi siempre, al inversor protegido. Primero cobra el inversor protegido y luego el resto de los socios no protegidos. Pero además de determinar el orden en el reparto del valor obtenido en el evento de liquidez, se determina cuántas veces tiene el derecho, antes que nadie, el inversor protegido de retirar la cantidad por él invertida en la compañía. Esta cantidad suele expresarse con un dígito seguido de una X. Así, si nos encontramos una X, significa que el inversor protegido tiene el derecho, antes que nadie, de retirar una vez la cantidad invertida en la compañía de ese valor obtenido, por ejemplo, en la venta de la compañía. Si fuera 2X, pues tendría el derecho de retirar 2 veces la cantidad invertida en la compañía antes que nadie. Si fuera 3X, pues 3 veces la cantidad invertida y así sucesivamente. Recordad que junto con este derecho otorgado por la liquidación preferente, si hubieran dividendos preferentes acumulativos devengados y no pagados, se añadirían a ese derecho de retirar antes que nadie del valor obtenido en el evento de liquidez. Normalmente, insisto, en los contratos de inversión y pactos de socios, la forma frecuente, natural de expresar la liquidación preferente es un X, 2X, 3X. No obstante, en algunos pactos de socios, contratos de inversión, nos podemos encontrar fórmulas algo más complejas, algo más trabajadas. Por ejemplo, es posible que nos encontremos que el inversor protegido tenga el derecho de retirar del valor del evento de liquidez, por ejemplo, la venta de la compañía, el mayor de los siguientes 3 valores. La valoración de su participación en la propiedad, determinada por una parte independiente nombrada por el Consejo de Administración, o un múltiplo sobre la cantidad invertida, o una rentabilidad, un tipo de interés, una TIR aplicada sobre la cantidad invertida desde el tiempo en el cual se realizó la inversión. Del mayor de esos 3 posibles valores sería la cantidad que el inversor protegido tendría derecho a retirar antes que nadie. Pero la cosa no acaba aquí.
Por eso digo que la liquidación preferente es una cláusula que sí que puede socavar de forma considerable el beneficio futuro del emprendedor. Por cuanto que además de colocar al inversor en primera posición en la fila de reparto, además de determinar cuántas veces tiene el derecho de retirar la cantidad por él inyectada a la empresa participada, determina también cómo se reparte el excedente del valor obtenido, por ejemplo, en la venta de la compañía, una vez que el inversor ha retirado su derecho. Y en función de cómo se reparta, vamos a encontrar tres modalidades de liquidación preferente. La liquidación preferente no participativa. Significa que el inversor se coloca en la primera posición en el reparto. Significa que el inversor tiene el derecho de retirar X veces la cantidad por él invertida en la compañía. Pero significa también que no tiene derecho a participar en prorrata en el excedente, si existiera, del valor obtenido en el evento de liquidez una vez que el inversor protegido ha retirado su derecho. En la liquidación preferente participativa se coloca en primera posición al inversor protegido, se determina cuántas veces tiene el derecho a retirar la cantidad por él inyectada, pero también se le otorga el derecho de participar en el reparto del excedente obtenido en el evento de liquidez, más allá del derecho que él ya ha retirado. En la tercera modalidad, la liquidación preferente participativa limitada, se coloca en primera posición al inversor en el reparto del valor obtenido en la venta de la compañía, se determina cuántas veces tiene el derecho de retirar la cantidad invertida y se le permite participar en prorrata en el reparto del excedente. Pero, a diferencia de la participativa secas, aquí la suma de las ganancias obtenidas por ambas vías no podrá superar a un límite, un cap, que normalmente se expresa por X veces la cantidad por él invertida. Por tanto, aquí se puede limitar el upside que pueda tener el inversor gracias a su protección. Estas son las formas más comunes que nos encontraremos de liquidaciones preferentes. No obstante, podemos encontrarnos contratos de inversión, pactos de socios, donde se pueda negociar otro tipo de reparto. Por ejemplo, en algunos de ellos se permite antes que nadie, incluso antes que el inversor protegido, que los emprendedores y emprendedoras retiren del valor de la venta una cantidad, como reconocimiento a toda la labor que ellos han desarrollado y que ha permitido llevar a la compañía a esa situación. Una vez que los emprendedores han retirado esa cantidad, se procede a repartir el excedente según lo pactado. También hay algunos contratos donde se aplica la liquidación preferente, se permite al inversor retirar X veces la cantidad invertida y del remanente del excedente obtenido en el evento de liquidez, luego se permite al resto de los inversores no protegidos retirar la cantidad por ellos invertidas. Y si quedara un excedente, ese sí que se repartiría en prorrata entre los diferentes socios. Esto es lo que se llama el reparto catch-up. Pero independientemente de estas excepciones, las tres modalidades más frecuentes son la no participativa, la participativa y la participativa limitada, que vamos a ver cómo funcionan. Y siento si soy un poco repetitivo. En la no participativa, insisto, se coloca en primera posición al inversor protegido. Se le permite retirar del valor obtenido del evento de liquidez X veces la cantidad por él inyectada, pero no se le permite participar en el reparto del excedente obtenido en el evento de liquidez. Pero el inversor es prudente y siempre se va a reservar el derecho de no aplicar la liquidación no participativa si el reparto del total del valor obtenido en el evento de liquidez a prorrata le fuera más favorable. Es decir, él tiene la opcionalidad de aplicar o no aplicar la cláusula si el reparto del valor obtenido en la venta le fuera más beneficioso si se hace reparto a prorrata. Veamos algunos ejemplos. Estamos en la liquidación preferente no participativa. Tengo un cap table donde los fundadores, lógicamente, han entrado en el momento de la constitución inyectando 30.000 euros a la compañía. Tenemos un venture capital que suscribió la primera ronda de inversión inyectando 1.000.000 de euros. Esto da lugar a que los fundadores tengan un 65% del porcentaje y los venture capital un 35% de la propiedad de la compañía. El venture capital, de forma abusiva, se reserva 2 veces la liquidación preferente y se estipula que no da derecho a participación. Bien, supongamos que la compañía se vende por 6 millones de euros.
¿Cómo se repartirán esos 6 millones? Bien, en primera posición obtiene 2 millones el inversor protegido. ¿Por qué 2 millones? Porque tiene derecho a retirar 2 veces la cantidad por él invertida. 1 millón por 2 son 2 millones. Nos quedan 4 millones. 6 menos 2 son 4 millones. Pero como es no participativa, el inversor no tiene derecho a apropiarse de nada de esos 4 millones. De tal forma que esos 6 millones se reparten 4 a los fundadores, 2 al Venture Capital. Con lo cual, 67% para los fundadores, 33% para Venture Capital. ¿Pero qué recuerda el inversor? Que recuerda que él tiene la opcionalidad de no aplicar la liquidación preferente. Y piensa, oye, ¿cómo coño sería el reparto si lo hacemos a prorrata? Bien, pues si dividimos o repartimos los 6 millones a prorrata, 6 millones por el 65%, da lugar a que los fundadores se llevan 3.900.000. Y el Venture Capital, el 35% sobre 6 millones, es decir, 2.100.000. Claro, ¿qué comparará el Venture Capital? ¿Tengo la opción de llevarme 2 millones o tengo la opción de llevarme 2.100.000? Como supongo que no es tonto, pues decidirá la opción de los 2.100.000, cosa que da pie a que se apropie del 35% del valor obtenido en el evento de liquidez que coincide con su porcentaje de propiedad. Vamos a otra casuística. Misma estructura del cap table, misma definición de la liquidación preferente, no participativa, pero ahora el valor de la venta es de 1.200.000. Bien, en aplicación de la liquidación preferente, ese 1.200.000, ¿quién se lo apropia? Pues el Venture Capital, porque tenía un derecho preferente de 2 veces la cantidad invertida. Con lo cual, ese 1.200.000 se lo queda a él. No hay excedente, con lo cual los fundadores no ven nada. Fijaros que en este caso, el 100% del valor obtenido en el evento de liquidez se lo apropia el Venture Capital a pesar de que tenga el 35% de la propiedad. Fijaros que no tiene sentido renunciar a la aplicabilidad de la cláusula por cuanto que el reparto a prorrata del 1.200.000 originaría 780.000 para los fundadores, 420.000 para Venture Capital. Si comparo 1.200.000 con 420.000, pues voy a elegir 1.200.000. De la misma forma que hemos visto en los dividendos preferentes que el mensaje que quería hacer llegar al inversor, al emprendedor o la emprendedora es crece, 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 con la liquidación preferente es aún mayor ese mensaje. Por cuanto le está diciendo al emprendedor y emprendedora, oye, crece, 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 de tal forma que podamos obtener un valor muy significativo en el evento de liquidez. Porque si no lo logras, el escaso valor que puedas crear me lo voy a llevar yo. Es un incentivo, insisto, para que el emprendedor y la emprendedora cumpla con el roadmap que había establecido en su business plan y que había hecho convencer o que había logrado convencer al inversor para que